A la gente que recién está enganchada de la señal de Católica Televisión. Vamos con lo que le habíamos adelantado, porque ya estamos en contacto vía Skype con el doctor Israel Equino, quien es analista también, es abogado constitucionalista. Israel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por aceptar la entrevista. Estimada Mónica, un placer saludarte y a través de ustedes a todo el pueblo boliviano. Muy buen día. Gracias, Israel. Un tema muy importante, si bien estamos dentro de la pandemia que ha causado muchos problemas, es el tema principal que está en boga y el eje sobre el cual se está girando respecto a medidas y demás. Un tema político se ha dejado de lado, las elecciones, las próximas elecciones, candidatos no han tratado de hablar de este tema por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo. Sin embargo, es importante no dejar de lado aquello que va a marcar nuestro futuro y el gobierno que va a asumir el poder. Y es que justamente estamos hablando acerca de un proyecto tuyo respecto a las próximas elecciones. Coméntanos un poco acerca de los ejes que tiene este proyecto, porque estábamos viendo y analizando, tú propones fechas ya para las próximas elecciones. Así es, Mónica. A este documento vía digital le estoy denominando el contacto político por la reconstrucción legítima del poder en Bolivia, conviviendo con el virus. ¿Qué implica esto? Hoy tenemos una situación de emergencia sanitaria, pandemia mundial, ¿no? Respecto a lo delicado, primero tratar el COVID-19 y cómo de aquí en adelante, ¿no?, sobrellevar nuestras vidas con el coronavirus, Mónica, ¿no? Porque si bien vamos de a poco, de una manera progresiva, a retornar a la normalidad, tienen que tomarse decisiones importantes y naturalmente esas decisiones tienen que emerger de los órganos de poder. Inicialmente tienen toda esa facultad en este momento legal, pero también del Ejecutivo, siendo inclusive un gobierno de transición. ¿Qué implica esto? 5 ejes que deban considerar este tiempo de pandemia, pero además sin descuidar el elemento político, porque hoy estamos tomando en cuenta, Mónica, que un gobierno de transición vía decreto supremo tiene limitantes para mandar. Exacto. Un órgano legislativo con 2/3 que dominan en la Asamblea Legislativa no coordinan con el Ejecutivo y estamos nuevamente en esta dicotomía de poderes. Entonces deben sentarse los actores políticos con representación en la Asamblea Legislativa, pero además con los protagonistas y actores de candidatos presidenciales del siguiente proceso eleccionario. La principal prioridad, y este es el acuerdo número 1, el derecho a la salud por sobre los derechos políticos, Mónica. Hay una prioridad del mandato de la Constitución en su artículo 18 y 35 respecto al derecho a la salud de los bolivianos. Y deben tomarse todas las medidas necesarias progresivamente para convivir con el virus y disponer los recursos que sean necesarios vía ley nacional para que sobrellevemos nuestras vidas con el virus. La propia ciudad de Wuhan en China, Mónica, ya está de a poco normalizando su funcionamiento, ¿no? Entonces, todo el mundo van a adoptar medidas progresivas, todavía con restricciones algunas permanentes, pero hay que aprender a convivir con el virus, Mónica, ¿no? No estamos hablando de la siguiente semana ni en 2 semanas, estamos hablando de un periodo cuando menos entre los siguientes 120 días que se tomen decisiones políticas, pero además que se fijen fechas y compromisos políticos. Un segundo momento, indudablemente, Mónica, tiene que generar ese contrato político de los actores políticos que tomen en cuenta la proyección estadística de lo que va a implicar una gobernabilidad política, una gobernabilidad legislativa, social y, por supuesto, económica. Hoy vemos, Mónica, ¿no?, un decreto supremo que dispone, ¿no?, que en caso de que los sedes no quieran coordinar con el nivel nacional, ¿no?, el gobierno nacional va a poder intervenir los servicios departamentales de salud. Hay cuestionamientos, Cochabamba lo ha cuestionado, el Departamento de La Paz está pidiendo la formalidad de esa designación y están en un tire y afloje innecesario cuando el derecho a la salud es prioridad, primera responsabilidad financiera del Estado, ¿no? Y allí pues se necesita justamente este contrato para que les genere esa gobernabilidad política y estén en este tiempo de pandemia
dualidad. Importante lo que Un segundo. mencionas, perdón Israel, lo que tú decías. El primer punto entonces, para que quede claro para la gente, el tema de salud, priorizar este tema y el hecho de vivir con las medidas necesarias en el tiempo que resta respecto al COVID-19. Para dar paso a este primer punto, que es la priorización de la salud, entonces vienen los siguientes que me imagino responden también a un calendario electoral respecto a la designación de las autoridades. Así es, Mónica. Con primer elemento, con la prioridad del derecho a salud por sobre los derechos políticos, el segundo tiene que ver con ese contrato político. De allí en adelante, ¿qué viene? Definir cuál es el límite de la transición, de este gobierno de transición. Existe una declaración constitucional 01/2020 que manda a las autoridades a quienes se les extendió excepcionalmente el mandato, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, restablecerle orden constitucional. Y esto es además exhortarles a que otorguen todas las garantías y medidas necesarias para que se realice un proceso eleccionario, ¿no? De allí que el tiempo post-coronavirus, Mónica, tiene que ser afrontado por un gobierno legalmente constituido y con nuevos legisladores en la Asamblea Legislativa para que garanticen vía leyes nacionales las medidas que así emerjan del gobierno electo. Entonces vamos a pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado para darle esa solidez y necesariamente esa certidumbre jurídica a todos los bolivianos respecto de qué tomas de decisión se hacen por un gobierno legalmente electo. ¿Cómo vendría A partir de esto, ¿cómo vendría este tiempo de la designación de autoridades, como dices, para tomar medidas ya a nivel Estado? inicialmente, Mónica, en estos días se tiene prevista la sesión de la Comisión Mixta de Constitución que van a analizar la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, quienes han solicitado, consideren un proceso eleccionario entre la primera semana de junio y la primera semana de septiembre. La propuesta a la que yo estoy haciendo hincapié tiene que ver justamente con este plazo, sin embargo, con una consideración adicional. Incluida la segunda vuelta eleccionaria, hay que considerar el mes de septiembre para que tengamos nuevas autoridades electas. ¿Qué significa esto? Que el próximo proceso eleccionario podríamos considerar el siguiente domingo, 2 de agosto en el país, para evitar que el 6 de agosto inclusive sea pues un día en el que se utilice, más allá del festejo de por un aniversario patrio en el país, un día en el que además se pueda conservar, evitar más bien de que la actual presidenta candidata también utilice este día como un hecho de propaganda política. Por ello, hay que hacerlo antes del siguiente 6 de agosto aniversario patrio. Si consideramos el 6 de agosto como el día de las elecciones, la segunda vuelta, en el caso que se mantenga la actual proyección estadística electoral, tendría lugar el domingo 13 de septiembre. De ahí en adelante, 7 días, si es que se repite la votación, un par de días para la proclamación de resultados, entrega de credenciales y hasta el siguiente 30 de diciembre, la transmisión del mando presidencial, donde tendremos un presidente electo y un parlamento también electo, Mónica. Entonces, en este proyecto que tú estás presentando, Israel, se comenzaría en agosto tal vez ya este calendario electoral y tendríamos el próximo diciembre ya a un presidente o presidenta al cargo de nuestro país, quien debería tomar las medidas necesarias ya para seguir enfrentando esta pandemia, porque no van a ser solo meses en los que nuestro país retorne a la normalidad. Así es, nos resta un tiempo todavía complicado en nuestro país respecto a este efecto de los contagios, Mónica. Ya está en todo el territorio nacional y tampoco va a disminuir, ¿no? Exista o no un proceso eleccionario, y esto hay que asumir, convivir con el coronavirus en el país, y esto es otorgar todas las medidas de bioseguridad para quienes de a poco, progresivamente vayan desarrollando las actividades tanto del aparato productivo, la atención del servicio público, como las actividades privadas. Solamente el Perú, Mónica, habrá que tomar en cuenta las decisiones que han tomado. Se han suspendido actividades deportivas de fines de semana,
fiestas, cines y otros, todo evento de conglomeración de personas, ¿no? Entonces, la manera progresiva en que también los servidores públicos comiencen a trabajar y otorgar el servicio público tiene que estar acorde progresivamente en función de esas medidas. En el caso del proceso electoral, Mónica, hay que tomar en cuenta que el día de la votación tiene que extenderse esa jornada electoral. No deberán ser 8 horas, sino cuando menos 12 horas del día de la votación para que la gente pueda asistir a las urnas al ir a votar. Hoy en día, las entidades financieras tienen personas que asisten al cobro de los bonos otorgados que es un hecho ponderable de parte del gobierno actual en transición. Pero si podemos hacer filas, ¿no?, para las entidades financieras, seguramente también habrá que considerar lo que podemos hacer filas de una manera también tomando las medidas previsiones para acudir a las urnas. Existe un hecho de responsabilidad política respecto a la salud de los bolivianos en razón de los gobernantes, Mónica. Y esto tiene que generarse a partir de un nuevo gobierno electo por el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, en esta consideración de 5 ejes, Mónica, creo que existe la posibilidad fáctica de realizar un proceso eleccionario en este año, en el mes de agosto, las elecciones, el 13 de noviembre.